Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Bueno, profe, buenas noches. Bien. Vamos a ir ¿Todo bien, profe? largando. Hola. Ahí le estuve subiendo algunas de las cosas que estuvimos charlando la semana pasada. Después vayan viendo, revisando un poco. El material es el mismo que vimos, por ahí se lo resumí un poquito más como para que no sea tan largo. La clase pasada habíamos estado charlando todo lo que era software, clasificaciones de software y tablas de partición. Empezamos por tablas de particiones. Bien, la idea de esto era ver medio rápido en qué consistía, saliendo desde lo que era el hardware, desde lo que era el disco duro, desde lo que sería una instalación, ya teniendo todo el hardware completo. Empezamos a ver cómo podíamos poner un sistema operativo en el disco duro. Si bien son cosas que, bueno, uno ya a esta altura conecta todo, instala, tiene el sistema operativo en un pendrive, ya directamente se pasa a hacer la instalación. Por ahí, la tabla de particiones, eso lo crea automáticamente, pero sí nos sirve al estar teniendo varios sistemas operativos en una misma máquina, ya sea de Windows, sea de Linux, o compartir ya teniendo una partición distinta para compartir archivos, por ejemplo, con Mac, por ejemplo, o con el mismo Linux. En el caso de tener en la misma computadora los dos sistemas, se puede crear una partición intermedia, entonces ir guardando archivos ahí y después, si se utiliza por ejemplo Linux, estar levantando los archivos desde esa partición, sea en carpetas o en lo que sea que estén guardadas, de alguna. Bien, la tabla de particiones, eso ya lo habíamos visto, ya habíamos visto lo que eran los distintos formatos. Eso nos sirve en el caso de que querramos estar compartiendo archivos, como les decía recién, y acá en el Classroom les agregué un archivo más que por ahí a lo mejor a alguno le puede llegar a interesar. Ahí lo voy a compartir medio rápido. Algo les comenté la clase pasada, que trataba de lo que son un poco las unidades de almacenamiento. Siempre. ¿No? Bien, este archivo ya ahí se lo estoy compartiendo. Había quedado, ya que estábamos charlando un poco de lo que era el formato de archivos, está hecho con un ejemplo. Es más que nada algo que por ahí no todos tienen en cuenta a la hora de mover archivos, ya sea comprimidos, como por ejemplo otra vez la hizo del SolidWorks. Muchas veces tenemos la limitación de no de espacio de almacenamiento, sino la limitación de la transferencia de archivos. Por ejemplo, yo les comenté la clase pasada del tema del formato de los pendrive en FAT32, que era un formato muy común que servía para estéreos, televisores, todo lo que era en micro SD se mueve en FAT32. Es más, el que tenga una micro SD en el celular también está puesto en FAT32. Para mover todo lo que son archivos individuales o
comprimidos. Bien. A ver, déjenme ver un segundo. Tomás Roera. Bien. Si tuviera la cuenta, podría entrar. Ahí está. Bien, entonces, les decía, el formato, ¿en qué estamos? Formato, acá. Sí, por ejemplo, tenemos un pendrive, ya sea de 128 GB, y me van a decir, bueno, tengo espacio de sobra. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Al estar en el formato FAT32, por ejemplo, todos los archivos que se van a estar moviendo se pueden mover por bloque, como se define de alguna manera, que soporta, por ejemplo, hasta los 4 gigas, en realidad. Entonces, queremos pasar, por ejemplo, un SolidWorks a un pendrive y ahí ya nos va a saltar, como ahí le puse un ejemplo, que el archivo es demasiado grande o que actualmente saltan ya más específicamente por algún otro código numérico según la marca del pendrive. Entonces, ahí ya no nos estaría sirviendo. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Directamente, bueno, ahí está puesta toda la explicación por qué no soporta más de 4 GB, no se pueden poner más archivos mayores a 4 GB. Entonces, a modo de ejemplos, venían varias soluciones, en este caso, en el caso de que sea de 4 GB nomás un pendrive, por ejemplo. Entonces, no nos queda otra que estar particionando un archivo y creándolo en varias particiones que se puedan ir moviendo de a una. En el caso de que tuviéramos 16 gigas, se pueden dividir en 8 archivos e ir transfiriendo sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que también muchas veces nadie tiene en cuenta que un mismo dispositivo, un mismo pendrive o algo de almacenamiento, nunca tiene los 4 GB en realidad de almacenamiento. De decir que tiene 4, 8, 16, 32, 64, es un nombre comercial, nada más. En realidad, si vamos a estar viendo las unidades que se tienen de almacenamiento, un giga en realidad es 1024 megabytes, en este caso. Después han salido otro tipo de unidades en el tema de disco sólido que se aproximan un poco más a los 4 GB. Igualmente uno coloca el pendrive y entre el formato que tiene y la tabla de partición que ocupa el lugar, yo calculo que vamos a estar hablando de unos 3,6 GB en total que tiene el pendrive. Entonces, ya si tenemos 4 GB, por más que lo dividamos en 2 al archivo, ya lo mismo, vamos a tener que estar pasando de a uno. Esto es, obviamente, se lo estoy compartiendo a modo de ejemplo, para que se entienda bien. Si se quisieran pasar 2 archivos ya no nos sirve. Y si no, bueno, la otra solución, que es lo más acertado, por decirlo de alguna manera, es cambiar el formato, como les decía el otro día, utilizar un formato exFAT, en el caso de que utilicemos varios o distintos sistemas operativos, o el NTFS en el caso de que sea sí, yo después voy a estar tomando asistencia, no hay problema. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Yo siempre lo que recomiendo es, tengamos un pendrive grande o un dispositivo de transferencia,
Si se utiliza para Windows solamente, es formatear el pendrive directamente y colocarlo en Windows, sería en NTFS directamente. Entonces queremos transferir un archivo 18, 20 gigas, 30 gigas en una sola parte, en un solo bloque. Lo va a transferir, obviamente se tomará su tiempo, depende de la computadora, pero no nos va a estar dando ni generando ningún error ni ningún otro problema. En el caso de que al principio les comenté de tener una partición en común o utilizar dos sistemas, por ejemplo, lo recomendado es tener una partición en formato exFAT directamente, que es reconocido por los dos sistemas. Ya ahí queda explicado, después si alguien lo quiere revisar, cómo se puede formatear en el caso de que no tengan idea, ya sea por la misma herramienta de Windows o por directamente formatearlo utilizando la herramienta de DiskSpark o DiskFormat en ese caso, que es la otra herramienta que nos facilita Windows. Bien, abajo está un poquito más explicado lo que es también, se darán cuenta que es el administrador de Windows, donde el otro día le estuve comentando un poco lo que era la tabla de partición. Y en este caso, bueno, está puesto los tipos de particiones, que es lo que tiene. Uno utilizando el administrador de discos puede ir generando, por ejemplo, en un mismo pendrive, en el caso de tener pueden crear distintas particiones en un pendrive o en un disco grande. En el caso de utilizar un disco externo, se pueden crear varias particiones, ir acomodando datos, fotos, protegerlos con alguna contraseña también. Eso sería un poquito, ya que estaba agregado a lo que serían el formato de almacenamiento o a ya que habíamos visto los distintos tipos de formatos de archivos, de almacenamiento de archivos, para que al que le interese lo esté revisando. ¿Hasta ahí me siguieron? No sé si alguien quiere comentar algo. No, profe. No, profe, no. Perfecto. Bien. Entonces, en la parte de software, nosotros habíamos estado viendo lo que eran las distintas clasificaciones de software. Ahí lo voy a estar compartiendo. ¿Y qué es lo que teníamos acá dentro de lo que es software? Sistema de software. A ver, compartir. A modo de repaso, arrancamos diciendo lo mismo que el otro día, es la misma definición que está en el otro archivo también. Bien, habíamos definido por función, según la función que tenía, había distintos tipos de software. En el caso de sistemas, yo les había estado comentando un poco, medio rápido, que el tema de un software de sistema se lo clasifica cuando su función principal es ir organizando todos los recursos que se tienen dentro del equipo, dentro de la máquina, y ir complementándose con el software. ¿En qué sentido? Que funcione, ir controlando todas las herramientas que se tienen, ir gestionándolas para que, bueno, que cada cosa cumpla con su función. En el caso de esto, se realiza obviamente que todo en segundo plano. Nosotros en esto ya directamente no
tenemos nada no podemos gestionar nada, no podemos mejorar nada. Esto sería lo que es, por ejemplo, todo lo que administra o el funcionamiento del hardware. Dentro de lo que es de esta clasificación, nosotros tenemos lo que es un sistema operativo. Una de las ramas que tiene es un sistema operativo. Entonces, el sistema operativo ya es lo que se ocupa de manejar un poco lo que es el funcionamiento del equipo, en el sentido de que uno puede utilizar aplicaciones y pueda interactuar, realizar tareas. Y lo otro que le ibas a decir es que ya eficientemente todos los drivers, perfecto. La parte de los componentes, bien, llegamos acá. Entonces, todo lo que es un sistema, en realidad, estaría compuesto por el sistema operativo, la BIOS, controladores y herramientas. Por decirlo de alguna forma que se entienda un poco más, un sistema sería, por ejemplo, pasándolo a lo que es el CPU, el gabinete, el equipo que se tiene en la computadora, decir que es el equipo completo, y un sistema operativo, en este caso, sería, por ejemplo, la madre. Entonces, el sistema se ocupa de todo el funcionamiento y la madre, por ejemplo, se ocupa de gestionar algunas cosas como la memoria, el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos. Ya es algo más centrado internamente. Sería de esa forma. Bien, entonces, el sistema operativo, sea lo que sea, ya después vamos a desarrollar un poquito más y compararlos. Cualquier sistema operativo ya sería lo que es Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Hay un montón que ya después lo vamos a revisar un poco medio rápido para tener una idea. La BIOS, todo lo que es el funcionamiento, es un programa que se corre obviamente en segundo, apenas inicia la computadora. Se corre revisando todas las funciones del equipo, y es el encargado de estar viendo la tabla de particiones donde está ubicado el sistema operativo, de ubicarlo y de iniciarlo. Todo lo que son después drivers, eso después lo vamos a ampliar también. Todo lo que es drivers son directamente, no llegan a ser programas, en algunos casos se les dice mini programas, pero en realidad son controladores para que se establezca la comunicación que necesitan entre el equipo y lo que se le esté agregando, que puede ser cualquier placa de extensión, sea un mouse, un teclado, una pantalla. Hoy por hoy, ya después lo vemos también, todo lo que es Windows se encarga de identificarlo. Muchas veces se instala lo que son drivers genéricos y no nos sirve. Entonces ahí entra la función de instalar un controlador para que nos reconozca y de paso funcione correctamente. Muchas veces se instalan, por ejemplo, los drivers genéricos de la pantalla o del display, en el caso de la notebook, y no funciona correctamente en el sentido de que se va a ver en baja resolución o al contrario, en una resolución alta que no tiene definición ni tiene calidad, no tiene brillo, es una imagen, por ahí suele ser en algunas notebooks una imagen más opaca también. Y bueno, en el caso de herramientas, es todo lo que vamos a estar viendo, es todo lo que nos ayuda a gestionar, controlar, optimizar o ir haciéndole un mantenimiento a lo que es el sistema operativo. Bien, acá
les había agregado una definición un poco más puntual también de lo que es el sistema operativo, que amplía un poco más, que dice, coordina todo lo que es el hardware, software, procesos, memoria, almacenamiento, dispositivos periféricos, obviamente como, permitiendo la comunicación usuario-máquina. Sería una interfaz que nos ayuda a realizar determinada tarea. Bien, y después, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Son todas las principales funciones que tiene un sistema operativo. Va un poco más allá de decir, bueno, realizar alguna tarea. En realidad el sistema operativo tiene, como les decía recién, una gestión de recursos, una interfaz del usuario, se refiere a una plataforma donde el usuario interactúa directamente, ya sea por medio de comandos o por manera gráfica, dependiendo de los programas que se utilicen. Gestión de usuario es, como le decía la otra vez, es un poco más el tema de acceso por ahí en algunas máquinas donde todavía haya varios usuarios. Hoy por hoy la mayoría de una computadora ya es personal. En el caso de Windows XP muchas veces era más, apenas salieron, era más familiar, cada uno tenía su sesión, su inicio de una cuenta distinta, y en ese caso, ya que lo menciono, el tema driver en XP, cada uno tenía que estar instalando, no sé si alguien se acordará de eso, pero cada cosa que se le instalaba, se le conectaba, era necesario estar colocando un CD en ese tiempo, donde te detectara lo que era todo lo que se agregaba adicionalmente. No es como hoy que, bueno, ya si el equipo está conectado a internet, tenemos un Windows 10 o un Windows 11, ya por defecto lo reconoce y lo instala. Bien, ejecución de programas. Esto y gestión de tareas es muy parecido. Ejecución de programas sería que se van moviendo distintos programas a medida que vamos utilizando, ya sea desde un navegador, un Word, un Excel, sea un programa, un juego. Entonces, el mismo sistema operativo, a medida que vamos desocupando, cerrando ventanas, cerrando programas, se va encargando de ir cerrando todo lo que está en segundo plano, ir liberando memoria. Y después, gestión de tareas es ir procesando toda la información o todo lo que vamos, sería más que gestión, sí, también podría ser una administración, entonces, de recursos. Entonces, uno está trabajando con algo, abre pestañas, abre música, va abriendo distintos programas y lo que va haciendo el sistema va a ir redireccionando memoria y recursos para que cada cosa se vaya abriendo y funcione. Administración de archivos, esto es lo que hemos estado viendo, es todo el movimiento de archivos que permite copiar, transmitir, enviar, editar todo lo que sea distintos archivos. Comunicación entre procesos y dispositivos es lo mismo. Instalar dispositivos, ya sea impresoras, redes, cámara. Seguridad y protección nos está brindando un sistema operativo, también nos brinda de esto. Ya sea un cortafuegos de Windows, actualizaciones automáticas, sea el mismo Windows Defender que tiene,
el sistema, sea otro, o administrar cualquier otro antivirus que se tenga. Virtualización de sistema operativo, eso nos permite utilizar máquinas virtuales, sincronizar archivos en la nube, no importa. Accesibilidad y gestión energética. En este caso, un sistema operativo está equipado con muchas herramientas que por ahí no tenemos ni idea. No sé si alguien se acordará que cuando apenas salió Windows 8, 8.1, la interfaz que salía al principio cuando iniciaba la máquina por primera vez, estaba activada lo que es el medio de accesibilidad, donde cada cosa, todas las interfaces estaban leídas, eran audibles, también había ejemplos visuales, indicaciones, carteles de distintas formas, donde decía cómo continúa la instalación, te daba una bienvenida también. Y bueno, después también tenía activado el teclado, cada vez que se escribía se iban mencionando las palabras que se iban escribiendo, o tenía una corrección que también se podía dictar, tenía habilitado el dictado por voz. Todo eso en el inicio del mismo Windows, entonces fue una cosa que se hizo mucha propaganda en ese momento y se puso, si bien en Windows 7 también venía, en Windows 8 fue como un poco más, se dio un poco más a conocer todas estas funciones que tenían integradas. Gestión energética, esto va no solamente para notebook, porque muchas veces uno cree que, bueno, está más familiarizado con la parte de gestión de energía, de ponerle un modo de eficiencia, un modo de economizador de energía, o de, ¿cómo es que se llama en esta? En este creo que decía Windows 10, sabe decir Windows 11. Ahorro de batería, no. Bien, no importa. Modo equilibrado, ahí está. Modo equilibrado. Entonces, estas funciones nos permiten modo equilibrado, economizador y alto rendimiento. Ya después lo vamos a revisar un poquito si a alguien le interesa. Son distintas opciones que nos van permitiendo modificar de alguna manera el rendimiento del equipo para poder, ya sea aprovecharlo mejor o para mantener el consumo de batería, en el caso de una notebook. En el caso de utilizar esto en un equipo de escritorio, directamente se recomienda dejar en alto rendimiento y nada más. El alto rendimiento quiere decir que va a estar utilizando memoria, procesador, transferencia de datos al 100% o en la máxima velocidad que permita el equipo. No va a tener ninguna limitación. Pero ¿qué es lo que tiene? En la notebook todo esto genera calentamiento o hace que al generar calentamiento se utilice mayor consumo de energía y bueno, así empieza todo lo que es distintas cosas que van saliendo a partir de esto. Entonces, Windows nos fue permitiendo ir haciendo distintos ajustes. Nos permite hacerlo manualmente eso. Bien,
otra clasificación ya dentro de lo que es un sistema operativo. Hay todo lo que es comercial, lo más utilizado hoy por hoy es Windows. No es algo que, si bien se impuso, pero fue lo más llamativo, por decirlo de alguna forma, porque por las distintas herramientas que se fueron desarrollando. Lo que es el sistema de Mac también es el otro comercial, son los dos directamente pagos, dos sistemas pagos. Lo que es sistema libre, tenemos de distribución Linux, lo que es libre. Sistemas de escritorio es cualquiera de estos que mencioné antes, nada más que dentro de esta clasificación ya se mencionan sistemas puntuales, por ejemplo Windows 11, Windows 10, puede ser cualquiera de Linux, puede ser Ubuntu, puede ser el Menta también que había. De servidores hay sistemas operativos que son puntualmente y específicamente para servidores de empresas, servidores, ya con esto se refiere que es un sistema operativo donde se mueve un sistema de gestión por dentro, se puede ejecutar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya estaríamos hablando de un sistema de administración de archivos, ya sea de información, de datos, de documentos. Entonces, también ya Windows está en esto también, que se llama Windows Server, o en el caso de Linux tenemos un Ubuntu Server. Una persona sí lo podría utilizar, pero un sistema en un equipo particular, pero las funciones que traen no son de tanto interés o de algo que sea que nos sirva para trabajar. Bien, después todo lo que no nos sirve para trabajar, se los aclaro. Tiene un montón de disponibilidad de recursos para funciones como transferencias de datos, sobre todo eso. Es más limitado en la parte de gestión de programas. Hasta ahí no nos metemos más en eso. Después, sistemas operativos, ya después vamos a hacer un trabajo en práctico en parte de todo lo que es sistemas. Vamos a ver un poquito más sistemas operativos, ya sean de hoy por hoy, predomina lo que es Android. Y si no, bueno, el mismo de los iPhone que el iOS, distintas versiones, pero son lo que más predomina en todas las marcas de equipo y lo más común de encontrar. Y después les había puesto externos utilizados en bebidas industriales. Bueno, un sistema industrial se lo denomina como les decía antes, es un sistema ya precargado en un servidor en donde toda la empresa puede ser mediante un Windows Server o un sistema operativo, o hay algunos que directamente corren por DOS y toda la empresa o la industria se mueve en base a ese sistema, ya sea para gestión de cantidades, de movimientos, de artículos, de lo que sea, todo va a una computadora central, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Qué es lo que nosotros nos movemos más? Es entre Windows, Linux, Mac en algunos casos. ¿Qué es lo que son las distintas características que tienen, las distintas comparaciones, qué cosas nos permite hacer una mejor que la otra, el sistema? En el caso de lo que es comercial, que yo antes le decía Windows y Mac, todo es bajo licencia.
limitan lo que es el código interno, que no se puede modificar, no se puede tocar nada, todo lo que es sistema. Hoy por hoy, si se quiere hacer una optimización por sistema, es movernos dentro de lo que nos permite hacer Windows. No es que le podemos frenar servicios o procesos, pero no los podemos estar eliminando en algunos casos. Y todo lo que es en Mac, bien, si bien es un sistema en donde se mueve más o menos de la misma forma, se maneja dentro de su interfaz, es todo exclusivo del sistema. Ahí directamente no se permite modificar nada, no se puede hacer una limpieza, se puede eliminar algunos datos, pero todo lo gestiona y lo realiza automáticamente. En lo que es el contraste de todo esto, en lo de libre distribución, ¿qué nos permite hacer? Nos permite gestionar algunas cosas, modificar algunas partes del código para optimizar el funcionamiento para determinada función. Dicho de otra forma, se puede modificar el mismo sistema para, sería para tener mejores rendimientos en determinado programa o cuando se realice determinada función con un programa. Los dos más conocidos dentro de lo que es Linux o libre, tenemos el Ubuntu, el Linux y después vamos a ver algún otro más. Es todo abierto, gratuito, por eso hay un gran contraste en lo que es el movimiento económico que genera lo que es Windows y Linux y Mac. Hoy por hoy, más abajo se lo describo, se tiene, si alguien presta atención a eso, todo lo que sea, por ejemplo, virus, o todo lo que sea problemas generados por algunos drivers, o sí, sobre todo virus, se mueve dentro de lo que es Windows, que es lo que más económicamente se mueve, porque obviamente es algo pago, es algo muy utilizado. Si alguien creara un virus, por ejemplo, no se puede lo va a estar direccionando al equipo que más utilizan, al sistema que más utilizan. Lo que es Mac, en ese sentido, es muy estricto a la hora de instalar algo. Sí o sí, si bien se puede instalar programas, por decirlo de alguna forma, truchos, o permite craquear, tiene su nivel de seguridad y ya pasa por ser algo ya pasa por responsabilidad propia. No va a ser una falla generada por el sistema o por Mac, por decirlo de alguna manera. Y nadie va a perder tiempo en generar un virus, por ejemplo, para lo que es Linux, porque al ser algo libre, al tener aplicaciones libres, ya directamente uno formatea la máquina, lo vuelve a cargar, puede cargar otra versión. Ya directamente no es algo que genere, desde el PIB, se lo digo, se los dejo claro así, esto es un ejemplo, y no genera ningún ingreso económico ni tiene nada favorable. Bien, algunas cosas que destaqué de cada sistema operativo es que, por ejemplo, de Windows es lo que más aplicaciones se puede crear o correr. No va a existir un sistema tan complejo ni un programa tan complejo, por ejemplo, como SolidWorks en Linux. Por ejemplo, todo lo que son editores de texto son básicos, se permiten utilizar tranquilamente si uno quiere realizar o redactar
textos o quiere hacer navegar por internet, no hay ningún problema en este caso. Funciones básicas se permiten utilizar lo mismo, pero obviamente son interfaces mucho más fáciles, más incompletas, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo estar comparando un LibreOffice con un Word, por ejemplo. Las herramientas que tiene el LibreOffice, perdón, sería con el Office completo, LibreOffice, con el Office de Microsoft. Son las mismas herramientas, nos permiten realizar presentaciones, nos permiten hacer planillas de cálculo, pero es una interfaz más reducida, tiene menos herramientas, obviamente, que es una de las principales diferencias, pero en sí podríamos estar haciendo la misma tarea de otra forma. Bien, lo que es Windows tiene dos principales arquitecturas, ahí las voy a desarrollar ahora a continuación, que se conoce como 86 o 32 y 64 bytes o bits. En este caso nos permite estar revisando la información que tiene el procesador, en este caso, y estar instalando un sistema operativo acorde a ese procesador, para hacer un funcionamiento más optimizado del sistema operativo. Ahí lo desarrollamos. Y ya está creado todo lo que es Directs, sobre todo para algunas aplicaciones, para un funcionamiento de algunos programas, que en algunas otras sistemas no funciona o hay que estar instalando algunos programas para compatibilidad. Esto, lo que les menciono acá, a lo mejor nadie lo ha utilizado, o el que instala un juego a lo mejor lo tiene en cuenta también. Es muy usado en lo que son páginas, por ejemplo, municipales o de alguna empresa para pagar determinados impuestos, por ejemplo, servicios, impuestos, donde se corre por debajo de eso un sistema que mueve información, nos trae, por ejemplo, montos, facturas o lo que sea. Entonces ya tiene un sistema que corre o tiene como soporte el Direct. Lo que sean juegos lo van a tener presente, determinado a medida de juegos más nuevos, necesitan determinadas versiones, obviamente, más nuevas. Las ventajas de Mac, por ejemplo, es lo que le decía al principio. Es bastante fácil de usar, no es complicado, las ventanas se abren de la misma forma, se cierran de la misma forma. En algunos sistemas hasta tenemos una X para cerrar una ventana. Eso también se destaca. Es muy utilizado para todo lo que sea diseño, videos, editar sonido o generar sonido. Para todo lo que sea equipos de sonido, de consolas de sonido o de editar, todo el que usa diseño es muy recomendable porque son equipos que están diseñados de otra manera. Y la mayoría están equipados, obviamente, con buenas características para tener un mejor desempeño, para correr los programas que necesitamos, y tienen, por ejemplo, desarrollados puntualmente algunos programas que son especiales para diseño o generar sonidos o grabar sonidos. En el caso de que se utilicen consolas, vienen algunos programas puntuales que, si bien en Windows están,
Estos obviamente son pagos, los de Mac, pero desarrollan algunas funciones, por eso la mayoría opta por tener el que trabaja en sonido una Mac. ¿Qué es lo que tiene la diferencia? Obviamente que la marca vende, que la marca tiene mucha diferencia en precio. Ya la otra vez que les mostré un poco de hardware, no me acuerdo si les mostré, es otra calidad en el ensamblaje, en componentes, que por lo general se marca mucho la calidad o cómo se le presta atención a todos los detalles para mejorar, para que tenga un mejor desempeño, un mejor funcionamiento. Bien. Y por último, las ventajas de Linux. Como les decía antes, depende para que se lo utilice. En el caso de programas básicos, no es necesario estar registrando ningún programa, no es necesario estar pagando en el caso de que se compren licencias. Para funciones básicas o para equipos ya que ya hayan tenido su uso, que ya sean viejos, funciona bastante bien y puede por ahí prolongar un poco el rendimiento o se todavía permite que se utilice sin tantos requisitos como lo son, por ejemplo, Windows 10 o Windows 11, que se requiere con mucha memoria o ya tiene mucho más consumo y mucho más procesos el sistema que corre. Frenamos 2 segundos, gente. Ahí seguimos. Dale, profe. Bueno. Hola, profe. Bueno, profe. Listo. Profe, ¿esto después va a ir subido? ¿Sí? ¿Qué querías consultar? ¿Esto después se sube? Esto sí, ahí lo termino, le agrego un par de imágenes y ya lo estoy subiendo. Ah, bueno, perfecto. Gracias.
Bueno, gente, seguimos. No hay problema por los que están entrando y saliendo, ya el último tomamos asistencia. No hay problema. Bien, estábamos en algo que nos interesa un poquito a la hora de instalar un sistema. Esto nos permite, sobre todo en Windows, estar saber esto nos influye mucho a la hora de instalar un sistema y de cómo va a estar funcionando. Hoy por hoy, todo lo que ya venga de fábrica con Windows 11, ya viene con un sistema operativo de 64 bytes. ¿Esto qué es lo que hace? Nos permite una gestión de memoria y de archivos mucho más rápida, literalmente es el doble que 32. Entonces nos permite un funcionamiento más fluido en lo que es el sistema operativo. Lo que es el sistema de 32 bytes, por ejemplo, yo agarro e instalo en una máquina, si bien lo permite usar. Hasta Windows 10 estuvo habiendo versiones de 32 bytes para algún equipo viejo. Ya Windows 11 viene todo por defecto y es 64. No he visto todavía alguna versión que hayan creado o que haya dando vuelta. ¿Qué nos permite hacer esto? ¿Cuál es la principal diferencia? Que en el de 32, cuando instalemos y pongamos el sistema, si tenemos una memoria de 8 GB, de 16 GB, el sistema operativo va a funcionar, pero va a estar reconociendo únicamente 4 GB de RAM, en ese caso. Entonces, si le ponemos, no nos sirve, no estaríamos aprovechando el resto de memoria. Al contrario, si le ponemos un sistema operativo, es más, un detalle más. Si el procesador es de 64 bytes y le ponemos un sistema de 32, va a estar funcionando limitadamente, pero va a funcionar. Al contrario, el sistema de la arquitectura, lo que es el sistema operativo de 64 bytes, va a estar permitiéndonos reconocer el total de la memoria. En el caso de 816 lo reconoce completo y gestiona de manera, o sea, toda la memoria va a ser reconocida y va a estar gestionando para que se utilice completamente, en el caso de la memoria RAM, que funcione al 100%. En el caso del procesador va a estar funcionando al 100%. Si ponemos un sistema operativo de 32 en un procesador de 64, funciona lo mismo, pero si queremos poner un sistema operativo de 64 bytes en un procesador de 32, directamente no funciona o sabe salir un error que no permite realizar la instalación. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esto es lo que le estaba diciendo el sistema. Sí. Otra cosa, a la hora de instalar un sistema, un programa, por ejemplo, SolidWorks o AutoCAD o alguno de diseño, se me viene en este momento, hay que buscar puntualmente que corra dentro de una versión o de la otra. Bien, entonces, si queremos correr un programa, tiene que ser de 32 bytes, tenemos que buscar puntualmente de 32.
pasa lo mismo que les decía recién. En un sistema de 64, por ahí podemos hacer correr un programa de 32, porque tiene un modo de compatibilidad hasta cierto punto, pero instalando una versión de 64 funciona mejor. Hay programas que son muy limitados, como ser antivirus o, por ejemplo, el Office también. Queremos instalar una versión completa de 64 en un sistema de 32 y directamente nos va a salir el error de compatibilidad y no va a funcionar. Todo lo que son SolidWorks, por ejemplo, que le estuve dando, directamente el mismo programa tiene cargado adentro de lo que era dentro del paquete una compatibilidad ahí que inicia de una manera o de otra, sea un programa o sea el otro. Antes, ya hace 10 años atrás, por ejemplo, había que estar buscando determinadas versiones, ya sea para un sistema o para el otro. Ya hoy, ya en día se unificó y todo tiende a ser de 64 bytes. Bien, dentro de lo que son las ventajas, es lo mismo que le decía recién. Lo que es la memoria RAM se utiliza completamente, no solamente el de 32 hasta 4, el de 64 no sé si es hasta 128 o permite mucho más memoria RAM, cosa que nosotros no utilizamos. Ese dato directamente nunca llegamos a utilizar esa memoria. Tenemos un mejor rendimiento y en algunos casos se mueve dentro de tiene un poco más de seguridad a la hora de estar utilizando drivers firmados o controladores firmados, un poco más de seguridad a la hora de instalar programas puntualmente sería. Si alguien después quiere revisar o quiere ver lo que son este tipo de cómo ver qué sistema se tiene, esto directamente entrando al equipo, por eso indico cómo llegar a eso, lo pueden revisar, la mayoría es de 64 bytes, en este caso la aclaración que les puse es lo mismo que les decía recién, dice si el sistema operativo es de 64 y el procesador basado en 64. Esta leyenda se encuentra en todos los sistemas operativos que sean Windows. Nos está diciendo que el procesador corre con un sistema operativo de 64 bytes. En el caso de que el sistema diga de 32, sistema operativo de 32, en un procesador de 64 bytes, es lo que también les comenté recién, nos está diciendo que tenemos instalado una versión que está funcionando obviamente, pero que tenemos un procesador de 64 que en este caso nos sugiere o podríamos ponerle sin ningún problema un sistema operativo más grande de 64. Y la otra cosa que muchas veces pasa en algunos sistemas es que sabe decir sistema operativo de 32 bytes, procesador basado en x86. Es exactamente lo mismo, nos está diciendo de otra forma. El x86 se traduce como un sistema de 32 bytes. Nada más que hay algunos equipos, sobre todo más viejos, que utilizaban dentro de la información figuraba como x86, totalmente lo mismo a 32 bytes. Bien, dentro de lo que consideraciones al instalar Windows, dice, es lo mismo que les dije recién, la compatibilidad de archivos, de componentes,
de componentes funcionen ya en determinada, sea un sistema de 32, 64, va a funcionar lo mismo. Hoy por hoy hay drivers de todo, controladores de todo, va a funcionar lo mismo. Versiones disponibles de Windows 11 es lo que le dije antes. Hoy por hoy se conoce únicamente de 64 bytes, salvo que sea algún sistema modificado o alguna otra cosa, pero moviéndolos dentro del original, funciona de esa manera. No más. Y después, en el caso de tener un sistema de 32, ver que se tiene un procesador de 64 y se quiere actualizar, no se permite. Windows directamente no lo permite y por lo general siempre se recomienda hacer una instalación limpia, porque en el caso de conseguirlo de alguna manera, sea un caso especial, hay que estar viendo de reinstalar todos los controladores de nuevo, porque obviamente estaban de 32, ahora necesitan controladores de 64 bytes, entonces se generan problemas en compatibilidad de todo lo que son componentes. Yo ahí les había puesto a la hora de instalar una versión o la otra, hay que tomar la decisión y ver qué procesador tenemos para que tener un mejor rendimiento o para que funcione bien el equipo. Y bien, todo el sistema operativo se ajusta a las necesidades de uno, obviamente. No es lo mismo estar trabajando con una aplicación en un celular que en un equipo, o correr el peso que tiene en el mover determinada aplicación. Por ahí hay cosas que son especiales o diseñadas para Windows, sistema operativo para Windows, que no lo vamos a tener en Android. Hay, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, estar por medio de Classroom, lo podemos hacer desde cualquier dispositivo, cualquier celular, cualquier tablet, cualquier notebook, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, cada sistema se va a estar, y cada equipo va a estar individualizado a lo que realicemos, a la actividad que realicemos. Y después, por último, lo que es, como les decía antes, la función de la BIOS o de la UEFI es algo fundamental que también influye a la hora también de estar instalando un sistema operativo, porque bueno, si bien hoy en día es una limitación, porque sí, la BIOS limita y hay algunas marcas que economizan mucho en lo que es el tema BIOS. Entonces, a la hora de formatearla, la máquina, la BIOS te limita a movernos a movernos dentro de una determinada versión de sistema operativo. Entonces, hay una notebook que salió desde fábrica con un Windows 10 o con un Windows 11 de determinada versión. A la hora de formatear la máquina, le vamos a querer poner otra versión o algo más nuevo, y muchas veces genera errores, sobre todo con Windows 10 y 11. Entonces nos tenemos que estar moviendo, instalar y estar viendo qué versión tenía antes o qué controladores llevaba, o saber qué es lo que funciona en una máquina, en qué driver estaban funcionando, porque dentro de lo que es la BIOS no le crearon un modo compatibilidad o se limitaron al funcionamiento de determinado sistema operativo. Esto está pasando mucho en las notebooks nuevas que tienen Windows 11. Por ejemplo, se las pasa a Windows 10
para tener un poco para tener un poco más de rendimiento, y a la hora de estar instalando controladores son totalmente distintos o desconocidos de un Windows al otro. Entonces ya se generan errores, hay que estar buscando drivers, y viceversa también pasa mucho que hay componentes que dejan de funcionar solamente porque se desconocen. Desde una versión a la otra, por más que sean seguidas, por lo más que en algunos casos sean parecidas las interfaces, se desconocen y dejan de funcionar. Bien, hasta acá habíamos llegado todo lo que es sistema operativo. Que sería una sola parte de lo que compone, de los 4 principales componentes de un sistema, de un software de sistema. Bien. El otro componente que teníamos principal es lo que es la BIOS. Ahí se los estoy compartiendo. En el tema de lo que es la BIOS, ya lo venimos charlando un montón en el tema de cómo funciona o cómo en qué función tiene dentro de lo que es el equipo, qué es lo que tiene, qué optimizaciones podemos realizar. Esto, ahí se los comparto. Bien, la mayoría que estuvo en la clase pasada se va a dar cuenta de estas imágenes, se las estuve compartiendo. Bien, les había presentado las dos tipos de BIOS más utilizadas, las antiguas, las anteriores. Les había dicho todas las limitaciones que tenían, más allá de que hay algunas que eran muy completas, nos permitían optimizar, mejorar o instalar algunos otros sistemas que se mejoró o fue cambiando en lo que es la UEFI a partir de Windows 8, que salió en Windows 8. Hoy por hoy predomina lo que es la UEFI, es un poco más desarrollado, la interfaz que tiene un poco más, tiene imágenes de fondo, tiene colores, tiene tablas, sabe tener tablas de rendimiento en tiempo real, en funcionamiento mostrándonos funcionamientos, temperaturas, rendimiento de los ventiladores, el funcionamiento, la velocidad que tienen los ventiladores, los coolers, sí, todo lo que sea optimización de arranques, nos permite arrancar con distintos tipos de discos, ordenarlos, optimizar la memoria, cosas que en el otro, y hay algunas que muy completas o que facilitan las herramientas de estar liberando carga del procesador, en realidad mejoras, es todo lo que tiene, pero en algunas viene la limitación de que, bueno, no tiene un modo legacy, se le sabe llamar, o de compatibilidad. Entonces tiene que ser determinado sistema el que corra, porque si no, no funciona, por ejemplo. Eso era todo una síntesis de lo que era la BIOS, es bastante corto. Y después teníamos,
ya nos metíamos en lo que es drivers y controladores, que es el otro punto que nos interesaba ver en esto. Ahí al principio ya más o menos se los comenté, todo lo que es controladores o drivers se utiliza para la comunicación, establecer una comunicación entre el hardware y el sistema operativo para que funcione correctamente. En lo que es Windows siempre tenemos un administrador de dispositivos en donde nos sale todos los dispositivos conectados al mismo sistema, todos dispositivos o todo el hardware, por decirlo de alguna manera más completa, porque no solamente estamos viendo qué disco tenemos, sino vamos a ver qué tipo, qué marca de teclado, cámara, adaptadores de red o de disco duro tenemos y nos va a estar brindando esa información. ¿Qué es lo que esto ya se los había comentado la otra vez? Por defecto muchas veces el mismo sistema instala por defecto para ya dejar el equipo funcionando, pero lo primero, por ejemplo, que nos damos cuenta que no tiene resolución la pantalla o que no funciona el pad o el teclado en algunas notebooks, o viene pasando que ni siquiera trae los drivers, apenas se formatea, pierde los drivers de placa de Wi-Fi o de sonido. Entonces hay que estar buscando en la página del fabricante puntualmente los drivers y volverlos a cargar como es en algunos sistemas. Windows 11, ¿qué es lo que tiene? Si el equipo no ha venido con Windows 11, va a instalar o va a buscar dentro de las actualizaciones que supuestamente es el mejor driver o qué es lo que necesita para mejorar el funcionamiento. Esto es algo favorable, tanto como no, porque muchas veces busca determinado driver, funciona mejor, o instala por defecto algún driver que genera errores y pasan a los pantallazos celestes o azules o negros, dependiendo de que sea la gravedad del problema. Entonces, no siempre es bueno que cargue controladores porque, bueno, puede mejorar o puede empeorar. Y el problema que está habiendo en los equipos viejos es que se puede instalar un Windows 11, pero cuando se le cargan no va a reconocer la mayoría de drivers, de controladores. Entonces, bueno, ahí empieza todo un tema para sacarla funcionando o que funcione completamente. Hay cosas que muchas veces se pierden o dejan de funcionar solamente por la incompatibilidad que se tiene. Bien, una de las principales características que se tiene dentro de los controladores es que al instalarlo, al instalarlos pueden instalarse y ya una vez que el equipo lo reconoce, ya directamente no funcionan más, quedan ahí guardados, por decirlo de alguna forma. Hay en algunos casos que están funcionando constantemente, por ejemplo, lo que es los drivers de video, está constantemente viendo cómo funciona, lo está evaluando, está viendo si se puede mejorar, si hay que entrar en modo de ahorro de energía, está bajando el brillo, funciona de otra manera. Bien, y después controlador de filtros realizan el procesamiento auxiliar que únicamente en este caso
funcionan únicamente cuando uno los ejecuta, genera alguna función, algún cambio y los vuelve a cerrar. No participan de esa forma, no participan activamente o no están ejecutándose constantemente. Esto es todo lo mismo que les decía recién, cuando no es recomendable actualizar los drivers. Si está funcionando, muchas veces se recomienda dejar desde la misma forma, no cambiarlos o no cargar drivers nuevos, salvo que esté funcionando mal el driver. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de estar funcionando, sabía pasar con algunos controladores de video, se cierra el driver, entonces la pantalla parpadea, baja la calidad automáticamente y dejó de funcionar el driver hasta que se reinicie el equipo de nuevo. Entonces ahí en ese caso sí se recomienda estar viendo si hay algún driver que tenga la solución o sea mejor o se haya mejorado para ir sacando errores. Siempre hay que tener en cuenta que hay una evolución siempre y se pueden tener mejoras o como no. Tanto mejoras como no. Bien, en todo lo que es la herramienta de Windows que les mostré recién, están todos detallados los controladores. Después, si alguien lo revisa y puede ver la lista completa, así como pueden salir errores o pueden salir signos de advertencia, o les puede salir que figura el nombre y está transparente, quiere decir que directamente no está funcionando, está deshabilitado, que Windows lo deshabilitó o no tiene controladores. Entonces siempre es bueno ir revisando lo que es el administrador de dispositivo para saber qué está funcionando o si en el caso de que se esté generando algún error, sepamos cómo solucionarlo o busquemos una solución, porque hoy por hoy lo que es Windows Update directamente nos permite buscar otro dispositivo o el que sabe lo puede buscar manualmente. Bien, ahí les dejé aclarado cómo se puede ingresar a lo que es el administrador de dispositivos. Está hecho desde Windows 10. Hay muchas formas de ingresar al mismo lugar. Se pueden ver de cada dispositivo, se puede ver cómo actualizar el controlador, deshabilitarlo en el caso de que se quiera deshabilitar. Esto se sabe utilizar en el caso de que hay una falla, entonces lo deshabilitamos y podemos ver si es ese controlador el que está fallando, si la falla está en otro lado. También permite desinstalarse del dispositivo. También se puede, permite buscar cambios de hardware. Esto se utiliza cuando vamos instalando distintas cosas, por ejemplo, ya sea USB o cosas internas al CPU, al gabinete. Entonces buscamos cambios de hardware, vemos si se revisan, si funcionan correctamente, se instalaron correctamente. Ya agregar hardware heredado se utiliza muchas veces cuando son componentes ya viejos, por decirlo de alguna manera. En el caso de que venían dispositivos que salieron para Windows XP sobre todo y se quieren reutilizar, hay que buscar controladores heredados. Se buscan controladores similares o que puedan hacer funcionar lo que necesitamos. Si no viene para Windows 10 o Windows 11, hay que buscarlo siempre por ese lado. Hay impresoras, hay escáneres que únicamente funcionan de esa manera. Y propiedades, que es lo más interesante de esto, nos muestra
el nombre, no sé si está puesto acá. Acá se ven todo lo que son dispositivos no reconocidos o que se reconoce y tienen algún error. Y en el caso de, también les mostraba cómo serían un asistente para instalar algo que no tiene drivers puntuales o para ese sistema. Dentro de las propiedades que tiene cada hardware conectado, cada uno nos muestra, dentro de las propiedades, la pestaña general nos dice cómo el nombre de hardware, el controlador nos sabe decir el modelo, dónde está instalado, si es original, si no es original, si está firmado. Y dentro de lo que es detalles, nos permiten revisar todo lo que es las características que trae este hardware que estamos viendo, en este caso es una cámara. El estado, si está funcionando, si tiene algún código de error, de problema, permite también ver y controlar el consumo de energía, si se puede deshabilitar. Hay muchos dispositivos que para ahorrar energía, cuando están inactivos, se suspenden. Y hay algunos que o vuelven solos o hay que reiniciar la máquina muchas veces para que vuelvan a funcionar. Todo lo maneja directamente desde acá, desde el administrador de dispositivos. Y en la última pestaña, que es la de eventos, ahí nos muestra si está fallando el equipo, en este caso la cámara, si tiene sobretensión, si se deshabilita por algún problema. También nos muestra y nos brinda ese detalle. En sí es bastante sencillo lo que es entender lo que son los drivers. ¿Está bien? Hay algunos que lo consideran como un programa, hay otros que no, porque bueno, depende del funcionamiento que les comenté recién y qué tan activo es dentro del equipo y del funcionamiento. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Quieren que les explique alguna otra cosa? ¿Quieren comentarme algo sobre esto? No, Los profesor, está escucho. todo. Por mi parte, no, profe. No, Yo pero no. tampoco, profe. No, Bueno, No, a mí me quedó claro. perfecto. Bueno, vamos a... Déjenme ver hasta dónde llegamos. ¿Qué nos quedaría? El próximo punto, que son herramientas administrativas, que ahí lo vamos a desarrollar un poquito más la clase que viene para no hacerlo tan largo ahora. Yo ahí después le estoy subiendo lo que es el material, así lo van siguiendo. Y vamos a arrancar con las herramientas y nos quedaría el trabajo práctico este. Práctico. Déjeme ver. Herramientas. Bien, ahí lo revisamos medio rápido.
Así ya quedamos libre y terminamos con esta parte. Gestión de archivos, mantenimiento y seguridad. Bueno, lo dejamos pasar. Bueno, gente, vamos a llegar hasta acá hoy, así ya no los canso de hablar, de que me escuchen. Ya la clase que viene revisamos un poco las herramientas que nos faltan y les estoy explicando lo que es el segundo trabajo práctico. Y les explico ahí cómo va a ser el trabajo práctico, sí. El formato que va a tener. Los voy liberando, gente, y pónganme ahí presente en el chat, así corroboro la asistencia. Y a no ser que tengan alguna duda o quieren consultar algo, si no, los voy liberando. Yo por mi parte ninguna duda, profe. Bueno, No, tampoco, profe. No, yo tampoco. listo.